¿Conoces a alguien que se desmaya del terror, pero después hace cosas increíbles mientras está inconsciente? Pues bueno, a menos que conozcas a algún sonámbulo con superpoderes, probablemente estés pensando en Zenitsu Agatsuma, el único personaje en la historia del anime, o por lo menos que nosotros sepamos, que convirtió el ser un cobarde en una forma de arte marcial. Hola, soy GabriKip y hoy nos vamos a meter en la mente de uno de los personajes más psicológicamente complejos de todo Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. Porque resulta que detrás de todos estos gritos y llantos hay una psique más interesante que un laberinto diseñado por el mismísimo Sigmund Freud después de tomar 3 cafés. Si te gusta este tipo de contenido donde analizamos a personajes como si fueran pacientes en una terapia, pero sin cobrarles por sesión, pues dale like al vídeo y suscríbete al canal, porque después de este análisis vas a entender por qué Zenitsu es el ejemplo perfecto de que a veces la cobardía y la valentía son la misma cosa disfrazada. Empecemos por lo obvio. Zenitsu tiene más miedos que un catálogo de fobias. Le tiene miedo a los demonios, a la oscuridad, a estar solo, a las mujeres bonitas, básicamente a todo lo que no sea dormir en una cama cómoda con las luces encendidas. Es como si fuera la personificación de todos nuestros miedos centrados en un solo personaje. Pero aquí viene lo fascinante. Cuando Zenitsu se desmaya del terror, su subconsciente toma el control y se convierte en una máquina de matar demonios más eficiente que una licuadora industrial. Es como si tuviera dos personalidades distintas. El Zenitsu consciente, que es básicamente un desastre ambulante, y el Zenitsu inconsciente, que es básicamente el Terminator con espada. Desde el punto de vista psicológico, esto es absolutamente fascinante. Estamos viendo un caso de disociación extrema, donde la mente se divide para lidiar con situaciones que la personalidad principal no puede manejar. Es como tener un botón de emergencia mental que al activarse, activa al superhéroe que lleva dentro, excepto que solo funciona cuando estás completamente inconsciente. La psicología lo llama estado disociativo, y aunque en la vida real no te convierte en un ninja sobrehumano, sí es una estrategia de supervivencia que usa la mente cuando se siente completamente abrumada. Es como si el cerebro dijera, vale, el piloto principal está teniendo un colapso nervioso, pues activemos el piloto automático de emergencia. Pero vamos más allá, vamos más profundo. La historia de Zenitsu es básicamente un manual de trauma infantil y baja autoestima. Fue abandonado por sus padres, criado por deudores que lo trataron como basura y básicamente aprendió desde pequeño que no valía nada. Es como si hubiera crecido en un ambiente diseñado específicamente para crear inseguridades. Y aquí es donde entra su sensei, que fue literalmente la primera persona en su vida que creyó en él. Pero ojo, porque no fue exactamente el mentor más suave del mundo. Le enseñó a Zenitsu de la manera más traumática posible, a través del terror puro. Es como si hubiera decidido que la mejor forma de enseñar era convirtiendo cada lección en una experiencia cercana a la muerte. Esto nos lleva a algo bastante interesante en términos psicológicos, y es que Zenitsu desarrolló lo que se llama aprendizaje asociativo por trauma. Básicamente su cerebro aprendió a asociar el peligro extremo con la necesidad de activar habilidades que él, conscientemente, no sabía que tenía. Es como programar a un robot para que solo funcione cuando está a punto de explotar. Y hablemos de su autoestima, porque va para largo, porque Zenitsu tiene menos confianza en sí mismo que yo eligiendo qué coño quiero ver en Netflix. Está todo el rato menospreciando, diciéndose que es inútil, que no sirve para nada, que está destinado a morir solo y sin gloria. Es como si tuviera un crítico interno que trabajara a tiempo completo destruyendo cualquier pensamiento positivo que trate de formarse. Pero aquí viene lo que me parece más interesante. A pesar de toda esa negatividad consciente, su subconsciente tiene una confianza absoluta en sus habilidades. Es como si hubiera dos sistemas operativos corriendo en paralelo. Uno que está convencido de que es un fracaso total y el otro que sabe exactamente lo poderoso que es. Esta dicotomía es bastante común en personas que han sufrido un trauma infantil. La mente consciente se protege, esperando lo peor para no ser decepcionada, mientras que el subconsciente guarda toda la verdadera fortaleza y capacidad. Es como tener un superhéroe encerrado en un sótano mientras el cobarde vive en el ático. Y hablemos de su obsesión con las mujeres, porque Zenitsu básicamente convierte el rechazo romántico en un deporte olímpico. Su necesidad desesperada de atención femenina viene de esa búsqueda constante de validación, esa que nunca recibió de niño. Es como si pensara que si una mujer lo acepta, eso probará que él tiene valor como persona. Pero lo gracioso es que cuando está inconsciente, toda esa desesperación desaparece. Su yo inconsciente no necesita validación de nadie, porque sabe exactamente quién es y lo que puede hacer. Es como si la confianza real estuviera enterrada debajo de capas y capas de inseguridad aprendida. Desde el punto de vista del desarrollo del personaje, Zenitsu es bastante genial porque representa algo que todos hemos sentido. Esa sensación de que somos impostores, de que en realidad no somos tan capaces como otros creen. Básicamente es el síndrome del impostor, lo que en este caso es llevado al extremo, donde literalmente no puede acceder a sus propias habilidades cuando está consciente. Y aquí viene algo bastante interesante. Su técnica de respiración del trueno solo conoce una forma, pero la ha perfeccionado tanto que llega hasta un nivel absoluto. Psicológicamente esto habla de alguien que se enfoca obsesivamente en una sola cosa, porque no confía en su capacidad de aprender múltiples habilidades. Es como si dijera, tal vez soy malo en todo, pero en esto pienso ser perfecto.
Esta mentalidad es bastante común en personas con baja autoestima. Se especializan en una sola área, donde pueden sentirse competentes, porque expandirse a otras áreas significaría arriesgarse a más fracasos y así más confirmación de su supuesta inutilidad. Pero lo que hace brillante al personaje es que esa única técnica que domina es devastadoramente efectiva. Es como si el universo hubiera conspirado para demostrarle que no necesita ser bueno en todo para ser extraordinario en algo específico. Y hablemos de su relación con Tanjiro, el protagonista, porque es básicamente terapia de amistad en acción. Tanjiro es todo lo que Zenitsu no cree ser: valiente, confiado, amable, pero en lugar de sentir envidia, Zenitsu se apega a él como si fuera su ancla emocional. Es como si Tanjiro fuera la voz externa que le dice todas las cosas positivas que su voz interna nunca le dice. Esta dinámica es bastante sanadora psicológicamente. Zenitsu está experimentando lo que se llama reparenting a través de la amistad. Tanjiro le está dando el tipo de aceptación incondicional y validación que nunca tuvo de niño. Es como si finalmente tuviera a alguien que ve su valor sin esperar nada a cambio. Y con Inosuke pasa algo parecido, aunque diferente. Inosuke es caótico y agresivo, pero acepta a Zenitsu tal y como es, sin juzgarlo por sus miedos. Para alguien que ha sido juzgado toda su vida, tener a alguien que simplemente lo acepta es increíblemente sanador. Ahora hablemos de algo significativo: el hecho de que Zenitsu solo puede acceder a su verdadero poder cuando está inconsciente, y esto viene a ser una metáfora perfecta para cómo funciona su trauma. Muchas personas que han sufrido experiencias traumáticas desarrollan mecanismos de supervivencia, que solo se activan en este tipo de situaciones, en situaciones extremas. Es como si hubiera una parte de él que aprendió a funcionar bajo presión extrema, pero que no puede integrarse con su personalidad de siempre. Esta fragmentación es súper común en personas que han vivido situaciones donde tenían que activarse para sobrevivir, pero después no sabían cómo volver a acceder a esa fortaleza mental en la vida normal. Y aquí viene algo que es realmente hermoso. Gradualmente y a lo largo de la serie vemos momentos donde Zenitsu puede acceder a pequeños destellos de esa confianza mientras está consciente. Es como si estuviera aprendiendo lentamente a integrar esas dos partes de sí mismo, algo que muy probablemente veremos en la temporada final. Este proceso de integración es exactamente lo que busca la terapia psicológica: ayudar a las personas a acceder a sus recursos internos sin tener que disociarse o estar en crisis. Es como enseñarle al superhéroe del sótano a subir al ático de vez en cuando. También hay algo interesante en cómo Zenitsu percibe el peligro. Su oído súper desarrollado le permite detectar amenazas que otros no pueden percibir, pero en lugar de darle confianza, esto lo aterroriza más. Es como tener un superpoder que te convierte en el paranoico oficial del grupo. Psicológicamente esto tiene bastante sentido. Las personas que han vivido en ambientes impredecibles desarrollan una hipervigilancia que les permite detectar peligros sutiles, pero esa misma sensibilidad los mantiene en un estado constante de ansiedad. Es como tener un detector de humo súper sensible que se activa incluso con el vapor de la ducha. Y hablemos de su evolución a lo largo de la serie, porque Zenitsu gradualmente aprende a confiar en sí mismo mientras está consciente. No es un cambio dramático de la noche a la mañana, sino más bien un proceso lento y realista de crecimiento personal. Lo que me parece genial es que nunca deja de ser quien es, fundamentalmente. Sigue siendo nervioso, sigue teniendo miedos y sigue siendo dramático y llorica, pero aprende que puede ser todas esas cosas y también ser valiente cuando es necesario. Esta es una lección psicológica bastante importante que quiero que a ti también te quede clara. No tienes que convertirte en una persona completamente diferente para así superar tus problemas. Puedes mantener tu personalidad básica mientras desarrollas nuevas formas de lidiar con tus miedos e inseguridades. Su relación con Nezuko es particularmente interesante porque representa además su capacidad de proteger a alguien sin esperar nada a cambio. Para alguien que constantemente busca validación, el hecho de que pueda actuar de manera protectora muestra un crecimiento emocional bastante real. Es como si finalmente hubiera encontrado una forma de amor que no está basada en la necesidad, sino en el cuidado genuino. Y eso es bastante sanador para alguien cuyas relaciones anteriores estaban todas basadas en la transacción o en la supervivencia. También debemos fijarnos en su cobardía, ya que inicialmente parece su mayor debilidad y se termina convirtiendo en una de sus mayores fortalezas. Su miedo lo hace cauteloso, lo que significa que rara vez se mete en situaciones peligrosas por orgullo o imprudencia. Es como tener un sistema de alarma interno que, aunque es bastante molesto, lo mantiene vivo, que ya es bastante. Y hablemos de algo que me parece relevante para la vida real de Zenitsu, y es que representa a todos los que se sienten como fraudes, como si no merecieran estar donde están, como hemos dicho antes. Su historia nos enseña que a veces nuestras propias percepciones son mucho más duras que la realidad. Una cosa que me parece inteligente sobre el personaje es cómo su humor y su personalidad dramática funcionan como un mecanismo de supervivencia. En lugar de deprimirse o volverse amargado, desarrolla una personalidad que busca conexión a través del entretenimiento. Es básicamente usar el humor como escudo, aunque también como puente hacia otros. Lo que hace que Zenitsu sea un personaje tan bien construido es que todas sus características aparentemente contradictorias en realidad tienen sentido psicológico. Su cobardía y su valentía, su inseguridad y su habilidad excepcional, su necesidad de atención y su capacidad de sacrificio, todo encaja cuando entiendes su trasfondo emocional. Es básicamente como un puzzle psicológico donde cada pieza, por rara que parezca, tiene su lugar perfecto en la imagen completa. Y esa coherencia interna es lo que hace que sintamos empatía por él, incluso cuando sus comportamientos son frustrantes. También hay algo súper esperanzador en su arco narrativo. Nos muestra que es posible cambiar patrones profundamente arraigados, sin perder tu esencia. Zenitsu aprende a ser valiente, pero no se convierte en Tanjiro. Aprende a confiar en sí mismo, pero no pierde su personalidad única.
Es como aprender a tocar una canción nueva con tu propio estilo musical. La melodía cambia, pero el instrumento sigue siendo el mismo. Y esa es una metáfora increíble para el crecimiento personal en general. Hablemos también de su maestro, ya que, como sabemos, se suicida por la vergüenza de que su otro estudiante se convirtiera en demonio. Para Zenitsu eso es devastador porque confirma todas sus peores creencias sobre sí mismo, que las personas importantes en su vida eventualmente lo van a abandonar. Pero también se convierte en un momento de crecimiento, porque tiene que decidir si va a dejar que esa pérdida lo destruya o si va a usarla como motivación para honrar la memoria de su maestro. Es como cuando tienes que elegir entre hundirte en el dolor o usarlo como combustible para crecer. Y aquí es donde vemos un cambio real en su carácter. Empieza a pelear conscientemente, no solo cuando está desmayado. Es como si la pérdida de su maestro finalmente le hubiera dado una razón lo suficientemente importante como para superar sus miedos. Esta evolución es bastante realista psicológicamente. A menudo necesitamos una razón externa lo suficientemente poderosa para empujarnos a hacer cambios que sabemos que necesitamos. Es como necesitar una fecha límite para finalmente empezar ese proyecto que has estado posponiendo, aunque en este caso de una forma algo más extrema. Todo ello nos deja una lección bastante importante. No tienes que convertirte en una persona sin miedos para tener coraje. Puedes seguir siendo alguien que se preocupa mucho, que anticipa problemas o que necesita seguridad emocional, y aún así ser increíblemente valiente cuando la situación lo requiere. Al final del día, Zenitsu nos enseña que el crecimiento personal no es sobre convertirse en alguien completamente diferente, es sobre aprender a integrar todas las partes de nosotros mismos, nuestros miedos y nuestro coraje, nuestras inseguridades y nuestra fortaleza. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por la psique de Zenitsu Agatsuma, un personaje que nos demuestra que puede ser un desastre emocional y un héroe al mismo tiempo, que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Si este análisis te ayudó a entender mejor a este personaje tan complejo, o si quizás te hizo reflexionar sobre tus propias luchas internas, dale like al vídeo y suscríbete al canal, y déjame en los comentarios si te identificas con algún aspecto de la psicología de Zenitsu. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, a veces el superhéroe que llevas dentro solo está esperando el momento adecuado para despertar, aunque preferiblemente no tengas que desmayarte para acceder a él.